Tecnópolis ha entrado a muchas y peculiares infraestructuras. Hemos visitado un laboratorio situado a 800 metros de profundidad en el interior del Pirineo. Allí estudian los neutrinos que llegan desde los más lejanos rincones del universo. En Lund, Suecia, también estudian partículas fundamentales. Este es el Centro de Espalación Europeo. A través de este túnel se aceleran protones y se hacen chocar con el núcleo de un elemento pesado. Con eso pretenden averiguar los secretos de la materia. También hemos estado allí. Y hemos trabajado a 30 grados bajo cero para ver cómo estudian el cambio climático en muestras de hielo. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que aún quedan un montón de sitios interesantes por conocer, como los que os vamos a mostrar hoy. Entraremos a un laboratorio de nivel 3 de contención biológica, donde pronto se trabajará con patógenos peligrosos. Visitaremos un laboratorio cuya materia prima es el hidrógeno. Y abriremos un frigorífico que trabaja a temperaturas próximas al cero absoluto para probar chips cuánticos. ¡Empezamos! Kaixo, Joseba. Bueno, empezamos directamente la visita. Vamos para adentro. Bueno. Para acceder a un laboratorio de nivel 3 de contención biológica, solo hay que abrir la puerta y entrar. Pero ese nivel implica que a nuestro paso las puertas se cierran herméticamente, inflando unas juntas de goma. Este sistema de esclusas genera un compartimento estanco que permite mantener una presión negativa constante. Esa presión negativa hace que el aire del exterior fluya siempre hacia el interior, evitando la salida de contaminantes. Las nuevas instalaciones de Neiker se podrían describir como un búnker de presión. A mí me viene a la cabeza las instalaciones que muchas veces hemos enseñado en el programa, las salas blancas. ¿Sería algo parecido? Es justo lo contrario. En la sala blanca lo que se pretende es que nada entre a esa sala. Lo que tienes que procurar ahí es que la parte interna esté todo limpio. Y en este caso lo que queremos es que el exterior sea lo que protegemos. Queremos contener todo. En caso de que tengamos un derramamiento, que tengamos algún problema, que todo quede contenido en el exterior. Que nada escape de aquí. Que nada escape de aquí. ¿Pero qué es lo que no tiene que escapar o salir de aquí? Pues en estas instalaciones trabajamos con patógenos de nivel 3. Los patógenos pueden ser bacterias, virus, hongos, y se clasifican de forma sencilla entre el 1 y el 4 en base al riesgo que puedan tener para las personas, la facilidad en la transmisión, si se transmiten fácilmente, si pueden provocar una enfermedad de mayor o menor gravedad. Y un punto diferencial entre el nivel 3 y el nivel 4, que ya es el máximo, es que existan tratamientos para tratar la enfermedad que pueda provocar ese patógeno. ¿Damos algunos nombres de los patógenos con los que trabajaréis? En estas instalaciones nosotros tenemos proyectos y trabajamos en la vigilancia de enfermedades como la gripe aviar, la tuberculosis animal, trabajamos con fiebre Q producida por la Coxiella burnetii. Y también recordará mucha gente el tema de las vacas locas, las encefalopatías espongiformes bovinas, que todavía a día de hoy se sigue vigilando y seguimos haciendo análisis de muestras, fue el origen de esta instalación de alta seguridad de Neiker. ¿Empezamos la visita? Vale. Bueno, te sigo. Muy bien.
Las diferentes zonas de trabajo cuentan con distintos niveles de presión. A mayor diferencia de presión, más seguridad. En los pasillos, por ejemplo, la presión es 40 pascales menor que en el exterior, mientras que en la sala de necropsias, que luego visitaremos, el salto negativo es de 100 pascales. Un código de luces indica si la presión en cada sala es la correcta. Las instalaciones aún no están operativas. Si lo estuviesen, no podríamos acceder así vestidos. Los equipos de investigación que trabajarán aquí deberán dejar su ropa en la entrada y vestir EPIs, equipos de protección individuales, 2 pares de guantes y mascarillas FFP3. Y a la salida será obligatorio ducharse. En la instalación hay varios puntos que permiten el intercambio de muestras y material con el exterior. Bueno, Joseba, tenemos aquí 2 puertas metálicas, brillantes. ¿Qué son? Pues bueno, aquí estamos enfrente de 2 equipos que llamamos equipos de barrera. En este caso es un autoclave de doble puerta y este es un SAS. Entonces, la gran diferencia, el autoclave, lo que vamos a hacer es inactivar lo que metamos ahí. Un autoclave Esteriliza. Esteriliza. Es como una olla a presión. El funcionamiento es como una olla a presión, esteriliza en base a temperatura y a la presión. Desde dentro meteremos por esta puerta lo que queremos esterilizar. Una vez finalizado el ciclo, otro compañero desde el exterior pues abrirá otra puerta y ya lo saca completamente esterilizado. O sea que es una ventana al mundo exterior, por así decirlo, ¿no? Y es una forma de sacar de forma inocua cualquier material, de forma segura, producto, ¿no? Y esta ventana es más pequeña. En cambio, en esta ventana lo que tratamos es de sacar cosas, pero que mantengan, que sigan viables, que estén vivas. Nosotros, por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos que sacar cepas, muestras, aislamientos que tenemos que mandar a laboratorios nacionales de referencia. Se mandan en contenedores herméticos, siguiendo una legislación muy establecida y muy rigurosa. Entonces, lo que haríamos es, ese contenedor es lo que meteríamos en este SAS. Este SAS tiene unos tratamientos por peróxido de hidrógeno o los podemos desinfectar con otro producto químico y una vez finalizado el ciclo, pues desde el otro lado lo recoge otro compañero. Y los microorganismos del interior siguen con vida, ¿no? Exactamente. Asimismo, un robot pulverizará una nube de peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada, para desinfectar las instalaciones en su totalidad, estancia por estancia. Paredes, suelos, techos, todo. Se paran las climatizaciones, el movimiento de aire y entonces se nebuliza. Curioso. Bueno, seguimos. Vamos. ¿La pandemia de COVID-19 se originó en un laboratorio? No se descarta. El SARS-CoV-2, el virus que causó la pandemia de la COVID-19, probablemente pasó de animales a humanos. Esa es la principal conclusión del último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre el tema. La evidencia científica, principalmente, apoya el origen zoonótico. Según este informe, el SARS-CoV-2 pudo llegar a los seres humanos directamente desde murciélagos o a través de un huésped intermedio. Los datos disponibles indican que el mercado de la ciudad de Wuhan fue un foco importante de transmisión, pero no demuestran de forma concluyente que el primer salto a los seres humanos se produjera allí. Aún no está claro cuándo, dónde y cómo se produjo esa primera transmisión. Por eso, la hipótesis de un origen relacionado con un laboratorio tampoco se puede descartar. Hay 3 cosas que sí salen de las instalaciones: el aire utilizado, los residuos sólidos y el agua sucia. Los patógenos podrían escapar a través de ellos y por eso reciben un tratamiento especial para evitar cualquier riesgo.
El aire que expulsan las instalaciones pasa por un filtrado riguroso que elimina cualquier tipo de elemento potencialmente peligroso. Se utilizan filtros de alta eficiencia, capaces de retener partículas de hasta 0,1 micras de tamaño, incluidas bacterias, gérmenes o virus en suspensión. Para tratar los residuos sólidos, cuentan con un horno de incineración. Al final, por el horno de incineración, lo que hacemos es destruir todos los residuos sólidos que generemos en Neiker, tanto tejidos, restos de animales, residuos de cualquier tipo, nuestros EPIs, los buzos, los guantes, mascarillas, cualquier residuo que generemos sólido, se Todo incinera. pasa por aquí. Todo pasa por aquí. Es esencial, ¿no? Es esencial, nos da un plus de seguridad. Las aguas residuales, por su parte, se recogen en la parte baja del edificio y se conducen a una instalación depuradora. Viajan a través de tubos de doble capa y unos testigos colocados a intervalos regulares avisarían de una posible fuga. La depuradora elimina todo rastro de patógenos utilizando temperaturas muy altas y cuentan también con un sistema de eliminación químico por si fallase la depuración mediante calor. Muchos de los sistemas son redundantes, es decir, siempre hay un plan B, como esta piscina que recogería el agua contaminada en caso de fuga. La verificación de que la depuración funciona es además estricta y continua, para que el riesgo biológico sea cero. Toca atravesar otra vez un sistema de esclusas para llegar a la sala de necropsias. Perfecto. Ahora mismo esta puerta no la podemos abrir hasta cerrar esta, entonces vamos a dar... Ahora el cámara tiene que entrar con nosotros, cierra la puerta. Bueno, pues vamos a entrar ahora a la sala de necropsias. ¡Wow! Esto tiene morbo, ¿eh? Bueno, sí, no te creas. Bueno, es un lugar de trabajo, de investigación, ¿no? Es un lugar de trabajo. Aquí lo que hacemos es tomar muestras de animales o de tejidos. Aquí hacemos dos tipos de necropsias. Cogemos muestras de animales de experimentos propios que hayamos podido tener nosotros, pero también recibimos muestras que pueden ser tejidos como pulmones, vísceras o animales enteros, pues que vienen a través de los programas de vigilancia que Euskadi está comprometida a mantener. Por ejemplo, la gripe aviar está ahora mismo en el punto de mira, ¿no? Exactamente. Con el tema de la gripe aviar hay veces que recibimos hisopos de los animales, como unos bastoncillos de los cuales se escogen muestras, pero otras veces recibimos el ave entera. Y otra parte muy importante también pues es el tema del programa de erradicación de la tuberculosis animal. Pues cualquier sospecha que haya en matadero nos llega aquí. Joseba, ¿cuáles serían las principales líneas de investigación que se llevarán a cabo en esas instalaciones? Nosotros realmente nos consideramos fuertes, potentes, que igual es una prepotencia decirlo, ¿no? Es en la vigilancia epidemiológica de enfermedades, en el desarrollo de técnicas de diagnóstico y en el desarrollo de métodos de control. En los métodos de control podemos contar desde el desarrollo de vacunas, trabajamos mucho en el desarrollo de vacunas frente a la tuberculosis animal, la potenciación del sistema inmunitario. Hablamos siempre de salud animal, ¿no? La salud humana no tiene lugar aquí, Sí, dentro del laboratorio. Sí, sí, hay muchas enfermedades de los animales que se consideran que son zoonóticas. Creo que son hasta el 85% de las enfermedades son zoonóticas y trabajamos y colaboramos con otros centros de salud humana. Y bueno, hoy en día yo creo que por todos es muy conocido el concepto de One Health, ¿no? Tenemos que trabajar en conjunción, pues la sanidad humana, la animal y la medioambiental. Cuidando los animales nos cuidamos nosotros. Exactamente. Bueno, Joseba, hemos visto unas instalaciones muy especiales, ¿no? Pero la gente que tiene que trabajar aquí tiene que estar a la altura de esta infraestructura también, ¿no? Pues sí, sí, realmente las instalaciones, lo que es el contenedor, vamos a decir, es muy importante que esté bien diseñado, que tenga la última tecnología, pero realmente importante son las personas. Son personas muy preparadas, conocedoras de todos los procedimientos y que son conscientes del riesgo de las cosas con las que están trabajando. Entonces los protocolos tienen que llevarse a rajatabla. Necesitan unos periodos de entrenamiento. Tú puedes saber mucho de microbiología, de biología molecular, de hacer necropsias,
Pero no solo es esto, tienes que saber los protocolos de cómo moverte dentro de las instalaciones, ponerte tus EPIs, cómo tienes que hacer las cosas, cómo sacar las muestras. Es fundamental. El equipo humano, el entrenamiento del equipo humano que tenemos en estas instalaciones es algo básico para que todo vaya sobre ruedas y funcione perfectamente. Y para terminar, estas instalaciones pronto se cerrarán a cal y canto para empezar a trabajar, ¿no? Aunque parezca una contradicción, sí, sí. ¿no? Parece una contradicción, sí, las vamos a cerrar para empezar a trabajar y esperamos que ya en las próximas semanas ya se cierre y empecemos a trabajar todos pues, con estas infraestructuras tan buenas que hemos conseguido tener dentro de Neiker. Oso ondo ba, eskerrik asko, Joseba. Eskerrik asko zuri. Nuestros teléfonos inteligentes y nuestros ordenadores se basan en la computación clásica, donde la información se procesa en forma de bits, que es la unidad más pequeña con la que se codifica, y su valor puede ser 0 o 1. Sin embargo, en la computación cuántica, la unidad básica es el qubit o bit cuántico. Esta tecnología tiene, al menos en teoría, la capacidad de realizar cálculos imposibles para los ordenadores actuales. Ahora tratan de sacarle partido. En cualquier caso, el desarrollo de esa tecnología se encuentra en una fase inicial. Se dice que estos ordenadores podrán ayudar a desarrollar nuevos fármacos o hacer frente al cambio climático, pero para lograrlo tienen que alcanzar una capacidad de cálculo mucho mayor. Y eso llegará cuando los ordenadores tengan muchos qubits, cuando se desarrollen chips cuánticos de miles de qubits. Pero todavía estamos lejos de ese punto. En San Sebastián, en el centro Zic Nanogune de la alianza BRTA, acaban de inaugurar una torre para diseñar y testear chips cuánticos. Aquí trabajan en colaboración con la empresa Quantum Motion, con la ambición de convertirse en uno de los laboratorios más avanzados del mundo en computación cuántica. El objetivo de este equipo es contribuir en unos años a dar respuesta a algunos de los grandes retos del mundo. Para ello deben desarrollar chips cuánticos muy avanzados y están dando pasos importantes para lograrlo. Este no es un laboratorio cualquiera. Aquí diseñan y prueban los chips que necesitan los ordenadores cuánticos para poder operar. Es decir, hardware cuántico. Nosotros diseñamos chips para computación cuántica y luego, sobre todo, nos dedicamos al testeo y validación de que nuestros diseños cumplen las funcionalidades que queremos que tengan. Para ese testeo necesitamos un equipamiento singular. Las pruebas se realizan en esta máquina. El chip que han diseñado está en el extremo de ese dispositivo con forma de lámpara. No debería estar a la vista, pero están revisándolo. Para que funcione, lo introducen en un refrigerador de dilución con forma de cilindro. Gracias a eso consiguen temperaturas cercanas al cero absoluto. Es un frigorífico que nos permite enfriar a temperaturas ultra bajas. Estamos hablando de temperaturas cercanas al cero absoluto, que en grados Celsius se refiere a menos 273 grados bajo cero. No podemos ir más bajo que eso, estamos casi cerca del cero absoluto y estas temperaturas son necesarias para realizar nuestra experimentación. Porque los efectos cuánticos, que son esenciales para el trabajo que hacemos nosotros, se manifiestan con más fuerza a estas bajas temperaturas. Para alcanzar esas temperaturas utilizan nitrógeno líquido y dos isótopos especiales de helio. El depósito de nitrógeno líquido se rellena una vez por semana. Es imprescindible para que el sistema funcione. Pero el frío extremo lo consiguen gracias al helio. El sonido rítmico que se oye en el laboratorio proviene del bombeo constante de este gas noble. Tienen dos refrigeradores para diseñar y probar los chips.
Antes de verano estará listo el tercero y en estos laboratorios cuentan con espacio para un total de 6. La torre cuántica tiene 5 plantas que permiten ampliar la infraestructura fácilmente. El motivo está claro: crecer en los próximos años. Nuestra ambición como grupo y como centro de investigación es convertirnos en uno de los centros, una de las instituciones líderes en este tipo de trabajo, en el trabajo de desarrollo de chips cuánticos basados en la tecnología del silicio. Trabajar con silicio es lo que marca la diferencia. La computación clásica también lo utiliza, y si este trabajo da resultado, la industria actual de fabricación de chips se podrá utilizar para fabricar procesadores cuánticos. Este proyecto ha atraído a San Sebastián talento de todo el mundo. Aquí trabajan investigadoras e investigadores de Italia, Canadá o Portugal, pero también hay sitio para científicas y científicos locales. Nire lana da, bereziki, hemen diseinatzen diren txipak hartzen ditugunean, hainbat hilabete behar dira txip bakoitza testeatzeko, esperimentak egiteko, eta gero ateratzen ditugun datuekin, egiten ditugu hurrengo txipak diseinatu, hobeto egiteko, handiagoak egiteko. Hasta ahora en CIC Nanogune trabajan con chips de 4 qubits, pero ya tienen listo un chip con más bits cuánticos. Queda mucho camino para lograr el diseño de un chip con miles de qubits, pero ya han empezado a recorrerlo. El hidrógeno es el elemento más abundante y simple del universo. Esa simplicidad lo hace extremadamente reactivo. Al combinarse con oxígeno, por ejemplo, libera una ingente cantidad de energía. El reto es cómo obtenerlo de forma pura. Aunque la electrólisis permite extraerlo del agua separando sus moléculas, el proceso aún afronta grandes desafíos para ser una alternativa real. El primero, de dónde procede la energía necesaria para romper esa molécula de agua. Ahí, por ejemplo, tenemos el hidrógeno convencional, ¿vale? O el que se produce de forma convencional es el hidrógeno gris, que se produce a partir de reformado de gas natural y cuando se produce ese hidrógeno emite CO2. Luego está el hidrógeno azul, que es el hidrógeno gris, ¿vale? Pero cuando se captura una gran parte de ese CO2, pero todavía está emitiendo algo de CO2. Y luego ya está el hidrógeno que le llamamos verde, que es el que se produce a partir de energías renovables, como la eólica y la solar. La idea sería producir hidrógeno verde a partir de energías renovables y utilizarlo como medio para transportar, almacenar o transformar energía, es decir, a modo de vector energético. Sería una solución al problema del almacenamiento de las renovables y un enorme paso hacia la descarbonización.
Pero eso exige que la electrólisis o las tecnologías de electrolización sean eficaces, baratas, duraderas y aplicables a escala industrial. Todo un reto que persiguen en el laboratorio del hidrógeno de Tecnalia. Aquí en Tecnalia estamos trabajando en la investigación y el desarrollo de electrodos, de catalizadores y de membranas. Al fin y al cabo intentamos un poco eso, reducir costes y a largo plazo que este proceso sea eficaz y que sea duradero sin degradación. Para lograrlo, están estudiando, por ejemplo, el uso de metales accesibles como el hierro, el cobalto o el níquel, en lugar del platino o el rutenio que se utilizan actualmente. Obtener un catalizador barato y que además sea eficaz es el objetivo prioritario. Estos catalizadores disminuyen esa energía que le podemos suministrar, con lo cual lo hace más eficaz porque tienes que añadir menos energía para que esta reacción se produzca. La seguridad es otra de las líneas de investigación de este laboratorio. Este sensor de fibra óptica avisará de la presencia de la más mínima cantidad de hidrógeno. Trabajar con hidrógeno en el laboratorio implica además cumplir unas normas de seguridad muy estrictas. Todas las personas que entran en estas instalaciones deben llevar un calzado especial que evite cargarse de electricidad estática, también las visitas. Y es que el hidrógeno es muy inflamable y una pequeña chispa podría provocar una explosión si la concentración aumenta. Esa es la razón por la que las instalaciones están equipadas de multitud de sensores, de hidrógeno, de oxígeno o de llama de hidrógeno, que es invisible. Y también estudian materiales capaces de resistir el contacto con el hidrógeno. Y es que una de las características de este gas es que degrada los metales por contacto. Es un fenómeno llamado fragilización. Estas son pruebas de ensayo para buscar la mejor composición de tubos y sistemas de almacenaje. Los desarrollos se prueban a escala preindustrial en esta planta electrolizadora móvil. Está instalada en un patio exterior para que los gases escapen directamente a la atmósfera. En un futuro próximo, controlar todas estas tecnologías será fundamental. Actualmente el mix energético 20% es de electricidad y 80% de combustibles fósiles. Entonces, de cara a ir a una transición energética o hacia un escenario de emisiones netas cero, se prevé que la electricidad vaya a tener un 50%, ¿vale?, de todo lo que es el mix energético. Pero ¿qué hacemos con el resto del 50%? Y ahí lo que vemos es que las moléculas renovables van a tener su peso importante, y entre esas moléculas el hidrógeno y sus derivados va a ser un elemento clave. El hidrógeno se puede utilizar también para producir combustibles sintéticos, por ejemplo, gasolina, metanol o queroseno, soluciones que serían ideales para sectores difíciles de electrificar. Solo hace falta la tecnología adecuada para que el hidrógeno despegue. Si hay una infraestructura especial ligada a la energía, esa es el ITER, acrónimo de Reactor Experimental Termonuclear Internacional. Su sede está en el sur de Francia y pretende generar energía a través de la fusión nuclear. A diferencia de las centrales convencionales que se basan en la fisión nuclear, en ITER buscan la fusión, es decir, unir núcleos atómicos ligeros para liberar una cantidad ingente de energía, lo que sería replicar en la Tierra lo que sucede en el interior del Sol. Pero no está siendo fácil. Desde su puesta en marcha en 2010 se han gastado más de 20.000 millones de euros y aún no han conseguido poner en funcionamiento ningún reactor de fusión. Eso sí, de lograrlo, el premio es enorme.
energía limpia e ilimitada. El objetivo es conseguirlo para 2050 y el nuestro que las cámaras de Tecnópolis lo visiten antes de esa fecha. Hasta la semana que viene. Agur.